¿Qué pasa en la frontera y en las fronteras para afuera? Damián Glans nos manifestaba que el gobierno nacional está analizando un esquema de reciprocidad respecto de una de las decisiones del gobierno de Piñera, que era exigirle a los transportistas que ingresan a ese país un PCR con una antigüedad no superior, negativo, claro está, no superior a las 72 horas. Esto puso en alerta a los sistemas de transporte, tanto de la patronal como del sindicato que nuclea a los choferes de camiones. Y el gobierno nacional analiza marcar cierto espíritu de reciprocidad. Si nos van a pedir esto a nosotros, nosotros le pediremos lo mismo a los camioneros de ustedes. Más o menos, palabra más, palabra menos. Ahora, Vanina, ¿dónde estamos parados hoy en el mientras tanto? Mañana hay una importante reunión entre autoridades argentinas y chilenas y también van a participar cancillerías de 6 países de Latinoamérica. Como te anticipábamos en los títulos, desde Condesur, que es el organismo internacional que nuclea a los camioneros del Mercosur, de Bolivia y de Chile, redactaron un documento y se lo presentaron por escrito al gobierno de Piñera, en el que le piden de manera categórica que dé marcha atrás con la medida de exigirles este PCR negativo para ingresar al país. Pero el texto, que consta de 3 páginas, el documento al que pudimos acceder, tiene un apartado en relación a lo económico también, como comentabas vos, Fernando, cuando hablabas con Damián, muy preciso sobre el interés de los empresarios al asegurar que no pueden hacerse cargo ellos, después de un año pandémico que los ha dejado con una crisis económica profunda, del test, del hisopado que se les pide y que hoy, según la medida que rige actualmente desde este lunes, la deberían pagar esos empresarios. Aseguran que económicamente no lo pueden afrontar. Le piden al gobierno que únicamente exija los test rápidos como lo venía haciendo habitualmente y a cargo de el país que lo pide en esa frontera. No pueden pagar absolutamente nada, así lo dijeron, ni un peso más para medidas que tengan que ver con nosotros, porque somos un sector altamente criticado, con muchos prejuicios, que no es el único que transmite el coronavirus. Otro de los apartados que hicieron, que me pareció muy interesante, es alertar sobre el riesgo del abastecimiento de los mercados. Aseguran que podría afectar en los próximos días el abastecimiento de los mercados de estos 6 países y sobre todo de Chile. Vamos a escuchar parte de lo que decían de APROCAM, que es una de las asociaciones que forma parte de Condesur. De muy difícil aplicación desde el punto de vista humano. Pensemos en un conductor que debe hacerse 2 o 3 PCR semanalmente durante muchas semanas. Ahí está el problema. El otro tema que tiene el PCR es que Chile le pone una fecha que es la fecha de carga que figura en el manifiesto, entonces un conductor brasilero que viene de Brasil puede haber hecho el PCR 10 días antes de llegar a la frontera, con lo cual la medida carece de efectividad. Creemos que la manera de superar esto o un paso superador sería vacunar integralmente al sector. Hay presiones de todo tipo. Lo que estamos haciendo por el momento es todas las gestiones institucionales posibles a nivel de nuestra Cámara, a nivel de FADEAC y a nivel de Condesur, que es un grupo de federaciones de transportistas de los países del Cono Sur más Chile y Bolivia. Esto se ha elevado en todos los países a las cancillerías a fin de que las cancillerías tomen carta en el asunto y puedan negociar algo mejor con Chile. Vamos a los números para entender de qué se trata esta restricción y qué tanto los afectó a los camioneros, y hemos tomado 2 lunes. El lunes de ayer, que es cuando comenzó a regir la medida, 5 de abril, a Chile cruzaron por el Paso Cristo Redentor 331 camiones. Habitualmente, el pasado lunes, 29 de marzo, lo hicieron 825 camiones. Disminuyó un 60%. Y desde Pasos Fronterizos nos indican que es una disminución que tiene relación directa con la nueva restricción. Vos sabés que te iba a preguntar, 6 de cada 10 camiones se pararon. No pasaron el Cristo Redentor. Y digo, ¿y las cargas en el puerto de Valparaíso? Es una buena pregunta. ¿O en el puerto de San Antonio? ¿Y los barcos que atracan y no esperan por una cuestión logística? ¿Y el proveedor de mercaderías que venía haciendo su envío de Brasil, Paraguay, Uruguay o de algún lugar de la Argentina para el fabricante o el armador de mercaderías en Chile?
Es grave, ¿eh? Hay dos realidades Es un numerazo este. Es un numerazo. Algunos lo que hicieron fue anticiparse a que el lunes 5 de abril comenzaba a regir la medida y pasaron el sábado y el domingo, que se mostraron números que no son habituales del fin de semana. Bueno, está bien, y pero otra tanda de camiones están con las cargas demoradas. Pero a ver, 500 vehículos por día entre el lunes y martes hoy son 1000 para atrás, y te puedo asegurar que los números no se dispararon entre sábado y domingo, No. porque la carga no solamente depende del dueño de la empresa de Ni transporte hablar. y del camionero que maneja el camión. Este número del Paso Cristo Redentor, pero se repitió a lo largo y ancho de toda la Argentina. De todos los pasos fronterizos conjuntos, claro. Por citarte alguno nada más, en el Zamoré, en Neuquén creo que está, Sí. pasan con habitualidad 311 camiones, O el de así lo Jama, hicieron hay el lunes infinidad de pasado. Bueno, este lunes pasaron solamente 10. Ese es otro de los números también que a nivel nacional está dando vueltas. Fíjate cuál es la realidad anualmente del movimiento de camiones en el Paso Cristo Redentor: 320.000 por año. El 50% son argentinos, el 30% chilenos, el 15% brasileros y el 5% restante de Paraguay, de Uruguay y Bolivia. La mayoría de estos países unidos en un pedido que, bueno, como les decía, es categórico y no solamente tiene que ver con que levanten esto del PCR negativo, sino que aprovecharon para pedir una vez más la priorización a la hora de ser vacunados. ¿Qué dicen desde el Ministerio de Seguridad? ¿Por qué se expresa el Ministerio de Seguridad respecto a este tema? Porque esta mañana tuvieron una reunión con APROCAN manifestándoles su apoyo en esto de que es inviable el cumplimiento de la medida, pero les aseguraron que no pueden hacer nada, que las tratativas o las negociaciones tienen que ser a nivel nacional o nivel de Cancillería, pero también opinaron al respecto y les parece abusivo contra los camioneros. Realmente es un tema que van a tener que hablar mucho las cancillerías, tanto el gobierno nacional chileno como el gobierno nacional argentino, porque se hace difícil de aplicación, dado que un chofer de camión va a tener que hacerse en una semana 3 PCR para poder, el que va y viene a Chile, para poder ingresar a Chile nuevamente, va a tener que hacerse 3 PCR como mínimo en la semana. Lo tiene que haber el gobierno nacional junto con el gobierno nacional de Chile. Y lo otro, que nosotros les informábamos, que por supuesto que el PCR lo va a tener que hacer a través de la obra social de camioneros. Muy difícil que una persona, es muy abusivo que una persona tenga en una semana de 2 a 3 PCR para poder trabajar, ¿no? Digo, esto va a ir progresivamente tendiendo a que el transporte se pare.